Bueno muchachos, para esta ocasión vamos a revisar un poco la temática que corresponde a las propiedades perceptivas de la información cartográfica. Esto es un tema bastante importante y que está muy relacionado con la parte de variables visuales. Entonces, es de suma importancia que estas dos temáticas se vean de manera consecutiva, ya que se relacionan mucho. Y las variables visuales podemos decir las que están inmersas dentro de las propiedades perceptivas, o bien sea que las propiedades perceptivas nos ayuden a la conformación o agrupación de variables visuales. ¿Listo? O a dicha clasificación o caracterización de esas mismas variables visuales. Entonces, es bastante importante que nosotros tengamos en cuenta estas propiedades perceptivas, estas cuatro propiedades perceptivas, dentro de la organización o dentro de la creación, generación de información cartográfica y la producción de mapas, la producción de cartografía como tal, porque estas propiedades visuales, digamos que son las cualidades o las características que nos van a ayudar a distinguir las variables visuales que utilizamos para la representación de elementos, ¿cierto?, en nuestro mapa a través de la semiología gráfica o del lenguaje gráfico. Entonces tenemos cuatro propiedades perceptivas de las variables visuales y son las siguientes. Tenemos la primera, que es la propiedad perceptiva asociativa, que consiste en que todos los símbolos, todos los elementos del mapa, todos los elementos que yo estoy representando en mi mapa, la simbología que estoy utilizando en el mapa debe tener igual importancia. Es decir, todos los objetos, toda la información, los datos, las representaciones, los símbolos deben tener la misma importancia o deben tener igual importancia. Esto esto más bien representa o nos ayuda cuando queremos elaborar cartografía, cuando queremos elaborar un mapa, en donde toda la información que está en dicho plano tiene la misma importancia. Es decir, no queremos que resalte un dato más que otro o un elemento más que otro, ¿cierto? Entonces los símbolos que utilizamos para representar los distintos elementos, hechos o fenómenos en nuestro mapa guardan igual grado de importancia. Entonces la propiedad asociativa nos ayuda a entender esa agrupación o esa igualdad de importancia que tienen o que reciben los símbolos que utilizamos para representar nuestros elementos en un mapa. Entonces, vamos resaltando palabras claves de cada una de las propiedades. Para la primera, que es la asociativa, resaltamos igual importancia. ¿Listo? O sea, igualdad de importancia. Seguimos con la segunda propiedad perceptiva, que es la propiedad selectiva, y nos dice que un grupo de símbolos puede distinguirse más fácilmente de otros. ¿Qué nos quiere decir esta propiedad selectiva? Que cuando nosotros tengamos información que queramos representar en un mapa, pero deseamos que un porcentaje de esa información o un grupo de datos de dicha información destaque más, aplicaremos la propiedad perceptiva o estamos haciendo uso de la propiedad perceptiva de las variables visuales. Perdón, de la propiedad selectiva de las variables visuales. Entonces, esta propiedad selectiva nos ayuda a resaltar, a destacar, ¿cierto?, un grupo de símbolos, un grupo de elementos, un grupo de hechos o un grupo de fenómenos que nosotros estemos representando en nuestro mapa. Quizá estamos haciendo un mapa de amenazas y nos interesa destacar un área en específico en donde existe el mayor riesgo, ¿cierto?, la mayor amenaza. Entonces, quizá le ponemos un símbolo distinto, un color distinto, lo sombreamos, le ponemos una textura distinta. Es decir, jugamos con las variables visuales para que esa zona
donde existe mayor amenaza, mayor riesgo, se destaque ante las demás áreas del mapa. Estaríamos haciendo uso entonces de la propiedad perceptiva selectiva, ¿cierto? Entonces, la primera es la asociativa, en donde toda la información del mapa, todos los símbolos del mapa tienen igual importancia. Palabra destacada, igual importancia, propiedad asociativa. La segunda es la que acabamos de ver, la propiedad selectiva, es donde un grupo de elementos o un grupo de datos se destaca más que otros. ¿Listo? Entonces hacemos uso de las variables visuales para destacar un grupo de elementos, un grupo de fenómenos, un grupo de símbolos, un grupo de hechos por encima de la demás información cartográfica que tenemos en nuestro mapa o que deseamos representar en nuestro mapa. Entonces, palabra clave en la propiedad selectiva, podríamos decir distinguirse. Podríamos colocar distinguirse, ¿cierto? Es decir, que un poquito de la información o un poquito de los datos o un poquito de símbolos o algunos símbolos se distinguen por encima del resto de la información. Podríamos decir que un grupo de símbolos se distingue, ¿cierto? Entonces, distinción de símbolos. Podríamos de pronto colocar eso como palabra clave. Entonces, llevamos dos propiedades, la asociativa, igual importancia, selectiva, grupo de símbolos distintos. Ahora, seguimos con la tercera propiedad perceptiva, que es la ordenada. ¿Qué nos dice? Nos dice que puede distinguirse un orden entre los grupos. ¿Listo? Entonces, mucho ojo con esta propiedad porque es muy parecida a la cuarta, pero vamos a identificar cuál es la principal diferencia. Entonces, la tercera propiedad perceptiva de tipo ordenada, la información o los datos o los símbolos que estemos representando en nuestro mapa se distinguen por un orden, ¿cierto? Un orden o una jerarquía entre cada uno de los grupos o cada uno de los datos o la información como tal. Entonces, podríamos decir que la palabra clave en la propiedad perceptiva de tipo ordenada es orden. Entonces tendríamos tres. La propiedad asociativa, que fue la primera, palabra clave igual importancia. La segunda, que es la selectiva, en donde un grupo se distingue. La tercera, que es la ordenada, en donde existe un orden entre la información o un orden entre los datos o un orden entre los símbolos que estemos representando en nuestro mapa. La cuarta y última propiedad perceptiva es la cuantitativa y nos dice también que puede distinguirse un orden, pero solo en términos de cantidad. Entonces aquí es donde está la principal diferencia entre la ordenada y la cuantitativa. En la propiedad perceptiva ordenada, el orden no difiere de si la información es cualitativa o cuantitativa. Es decir, solo debe haber un orden. No importa si tiene cantidad o si no la tiene. Si tiene relacionada datos numéricos o no los tiene. La ordenada solo necesita un orden específico, sin necesidad de tener o sin necesidad de diferenciar entre el tipo de información. Por el contrario, la cuantitativa, la propiedad perceptiva número 4, sí requiere que ese orden se diferencie en cantidades o por cantidades. Es decir, la propiedad perceptiva número 4 de tipo cuantitativa se relaciona con la información cuantitativa, numérica, de cantidad. Y el orden que se estipula en esta propiedad perceptiva se debe a la cantidad, ¿cierto? A datos numéricos. Entonces, la primera, la propiedad perceptiva asociativa, símbolos de igual importancia. La selectiva, un grupo de símbolos se destaca más que el resto de la información. La ordenada, ¿cierto? La tercera, debe llevar un orden sin importar el tipo de información. Y la cuarta, la cuantitativa, debe llevar un orden, pero necesariamente con información cuantitativa, es decir, con cantidades. ¿Listo? Entonces, la ordenada, un orden, y la cuantitativa, orden, pero en cantidad, con cantidades, con números.
Entonces, esas son las 4 propiedades perceptivas de las variables visuales. Repito, estas propiedades nos ayudan a asociar, ¿cierto? O a poner en práctica o a utilizar las variables visuales desde una u otra perspectiva, según el propósito de nuestro mapa. Ahora, tenemos que saber cuándo usar una propiedad perceptiva y cuándo usar una variable visual. Es decir, cada tipo de mapa requiere un tipo de información específica, bien sea cualitativa o sea cuantitativa. Y en cada mapa, digamos que existe un equilibrio entre esa percepción psicológica que tenemos nosotros de cómo lo vemos, cómo observamos los elementos que están allí representados. Entonces, en esta tabla, más o menos, nos indica cuáles son las variables visuales que debemos utilizar en cada una de las propiedades perceptivas o con cada una de las propiedades perceptivas. Esto no es una camisa de fuerza, no es obligatorio, no es un estándar, pero sí nos acerca mucho a conservar un equilibrio visual o un balance visual de nuestro mapa y de los elementos que tenemos representados en él. Entonces, nos dice que dentro de la propiedad perceptiva de tipo asociativo, o sea, la primera, donde todos los símbolos tienen igual importancia, las variables visuales más utilizadas son posición, forma, orientación y color. Textura nos dice que se puede, pero quizás no es tan recomendable, porque digamos que las texturas nos ayudan a diferenciar mucho un tipo de información de otra. Y acá lo que necesitamos es que pues toda la información mantenga igual importancia, que ninguna destaque ante otra. Y las variables visuales que no debemos utilizar en la propiedad perceptiva asociativa son el valor y el tamaño. Para la segunda propiedad perceptiva de tipo selectivo, las variables visuales que no debemos utilizar son la posición y la forma, debido a que estas dos variables visuales, sumándole la orientación, no nos permiten destacar o mostrar con un alto grado de diferencia un grupo de símbolos o un grupo de elementos que tengamos en nuestro mapa. Lo que sí ocurre con el color, la textura, el valor y el tamaño. Estas variables visuales nos permiten destacar bastante un grupo de símbolos del resto de la información que tengamos en nuestro mapa. La más recomendable, la variable visual más recomendada en la propiedad selectiva es el color, porque el color nos permite destacar muchísimo unos símbolos de otros o una información de otra. Entonces, vamos viendo que en cada propiedad perceptiva existen unas variables visuales que se adaptan mejor a cada tipo de información y a cada tipo de mapa que queramos hacer. Para la propiedad perceptiva ordinal, que debe tener un orden sin necesidad de diferenciar en el tipo de información cualitativa o cuantitativa, las variables visuales que no se ajustan a esta propiedad perceptiva son la posición, la forma, la orientación y el color. ¿Por qué? Porque eso no nos permite identificar un orden o una jerarquía en la información de nuestro mapa. Lo que sí sucede con el valor y el tamaño. Nos permiten tener una jerarquía o un orden sin importar si la información es cualitativa o cuantitativa. Yo puedo tener grande, mediano, pequeño, ¿cierto? Con información cualitativa, sin necesidad de tener números. O puedo tener principal, secundaria, terciaria, teniendo información cualitativa. O también puedo tener 1000 habitantes, 2000 habitantes, 3000 habitantes, y eso ya es información cuantitativa. Entonces, eso lo podríamos representar mediante valor y tamaño con información ya sea cuantitativa o cualitativa. Para la propiedad perceptiva ordinal. La última, la propiedad cuantitativa, sabemos que el orden que nos permite identificar esta propiedad solamente se relaciona con información cuantitativa. Y como lo habíamos visto en sesiones anteriores, la información cuantitativa se adapta
principalmente a la variable visual de tipo tamaño, o está mejor representada con la variable visual de tipo tamaño, porque el tamaño nos permite obtener jerarquía y orden, y eso es lo que nos indica la propiedad perceptiva de tipo cuantitativo. Entonces, las demás variables visuales como posición, forma, orientación, color, textura y valor no se adaptan muy bien a esta última propiedad de tipo cuantitativa, lo que no ocurre con el tamaño, que es la variable visual más utilizada con este tipo de propiedad perceptiva y con este tipo de información cuantitativa o numérica. Entonces, este cuadro es muy importante y sería ideal que antes de hacer nuestros mapas los evaluemos con este tipo de cuadros y sepamos qué variable visual estamos haciendo y qué tipo de propiedad perceptiva estamos utilizando, ¿cierto? Para hacer un balance y poder determinar el equilibrio o balance visual que tenemos en nuestro mapa, o si vamos a obtener un buen resultado, o por el contrario no obtendremos los mejores resultados con los elementos que estamos representando en nuestro mapa. Ahora, todo eso de las propiedades perceptivas y las variables visuales tienen un fin, que es la legibilidad de los símbolos, ¿cierto? Que nosotros podamos leer el mapa, leer los símbolos, percibirlos, observarlos. Entonces, esta parte de legibilidad de los símbolos va muy de la mano con las variables visuales y las propiedades perceptivas, porque las propiedades perceptivas y variables visuales son las que nos indican qué variables usar, cómo ubicar los elementos, cómo clasificar la información, ¿para qué? Para poder leer el mapa. Entonces, la legibilidad de los símbolos se refiere al estado bajo el cual es posible percibir u observar los símbolos, ¿cierto? Distinguirlos unos del otro, distinguirlos del fondo, es decir, tener claro cuál es la información importante y cuál es la información secundaria. Entender el significado de la información que tengo en mi mapa e integrar esos elementos con todo el contenido del mapa. Entonces, eso es leer el mapa, ¿cierto? Por el contrario, visibilizar el mapa es la cualidad de un símbolo relacionada con la percepción o detección por el observador. Es decir, cuando yo veo el mapa, solo lo estoy observando. Solamente detallo que tiene, ¿cierto? ¿Qué colores tiene? ¿Qué texturas tiene? Si hay líneas, si hay puntos, si hay polígonos. Solamente lo observo y lo percibo. Pero cuando lo leo, lo entiendo, lo analizo, lo comprendo y puedo generar conclusiones, recomendaciones y resultados de ese mapa. Entonces, son dos procesos cognitivos muy importantes que van de la mano de las propiedades perceptivas y de las variables visuales, ¿cierto? Yo primero elaboro mi mapa con ayuda de esas propiedades y de esas variables para luego verlo y poder leerlo, ¿cierto? Entonces, muy importante estos dos puntos, estos dos procesos cognitivos que están basados en la percepción y en la observación. Ahora, para la legibilidad de los símbolos y la visibilidad de los símbolos, existen algunos estándares, no son camisa de fuerza, pero para los símbolos puntuales, digamos que existen unos tamaños entre 1 y 1.5 milímetros, para los pictóricos 2 milímetros, para los símbolos lineales y los textos, pues las líneas un 0.2 milímetros de ancho, o sea, de grosor, y los textos una altura de 1.3 milímetros. Es decir, qué tan grandes o qué tan pequeños colocamos los puntos, colocamos las líneas, colocamos el texto para que se vean en nuestro mapa. Esto no es una camisa de fuerza, simplemente es un ejemplo. Eso ya depende del propósito del mapa, de los elementos que tengamos, del área de estudio, del tipo de mapa, de la información, de muchísimas variables, ¿cierto? Incluidas, valga la redundancia, de las variables visuales y las propiedades perceptivas, para que mi mapa sea visible y legible, ¿cierto? Y lo podamos entender, analizar, comprender y obtener los mejores resultados de él. Ahora, existe un proceso que se llama generalización cartográfica, que es la selección y representación simplificada de los detalles de acuerdo con una escala apropiada y o un determinado propósito del mapa. ¿Cómo relacionamos esto de generalización cartográfica con lo que hemos venido viendo? Cuando nosotros estamos representando información en el mapa a través de símbolos, es decir, a través del lenguaje gráfico, de la semiología gráfica, con ayuda de esas variables visuales y de esas propiedades perceptivas, en ocasiones necesitamos
digamos que omitir o hacer un pequeño cambio en la información o en los elementos que estamos representando en el mapa. A eso, digamos que le podemos llamar generalización, a esa selección de la información que yo voy a representar y cuál no voy a representar, cuál le voy a dar un grado de importancia y a cuál no, a cuál voy a esconder, a cuál no. O sea, la selección y representación de todos esos detalles que yo voy a colocar en el mapa. Entonces, dentro de la generalización existen dos tipos, la conceptual y la gráfica. La conceptual es la operación intelectual, es decir, lo que usted piensa y razona. Operación intelectual, donde se hace una selección y clasificación de los fenómenos que serán representados. Es decir, cuando yo me siento frente a mi computador con la información, con los primeros pasos de mi mapa y digo, bueno, voy a hacer X mapa con X información y voy a utilizar tantas variables visuales y la propiedad perceptiva porque esto me va a generar tal y tal y tal resultado. Lo que yo pienso, qué información seleccioné, qué datos tengo, cómo los voy a representar, qué símbolos se adecuan más, qué colores, qué texturas, qué líneas. Lo que yo interiorizo, pienso y analizo en mi mente. Posteriormente está la generalización gráfica, que es el ajuste de manera gráfica de la forma, tamaño y o localización de los símbolos. Es decir, poner en práctica tanto las variables visuales como las propiedades perceptivas. Es decir, cuando estoy construyendo mi mapa, ya sé qué información voy a seleccionar, cuál no voy a seleccionar, cuál va a tener importancia, cuál no, cuál va a ser mis posibles resultados y pongo en práctica todas esas variables, todo ese equilibrio visual, todo ese balance visual para poder tener el mejor plano, el mejor mapa posible. Entonces, este es un proceso muy importante porque se divide en lo conceptual y lo gráfico. Digamos que el antes de mi mapa y el en el momento preciso de mi mapa y lo que me va a resultar después, ¿cierto? Dentro de esa generalización tenemos unos factores que afectan ese proceso. Para yo poder pensar y analizar qué mapa voy a hacer y qué información tengo, cómo la voy a usar y cómo la voy a incorporar dentro de mi mapa, qué símbolos voy a usar y qué elementos voy a utilizar en mi mapa, debo tener en cuenta la escala, es decir, el área de representación, el nivel de detalle, el propósito del mapa, es decir, para qué quiero mi mapa o para quién es mi mapa, qué me pidieron en el mapa, las condiciones de lectura del mapa, si el mapa va a ser impreso en una hoja carta, una hoja oficio, o en un plotter, o en un pliego, o en doble pliego, o en tabloide, es decir, si lo voy a proyectar en un video bin, si lo voy a mandar a un teléfono, bajo qué condiciones va a leer el mapa el usuario final, lo va a visibilizar, eso debo tenerlo en cuenta. La calidad de la información del mapa temático, qué información tengo, está bien hecha, está mal hecha, la recolecté bien, la depuré, la revisé, eso es importantísimo y lo habíamos visto cuando estábamos explicando algunas de las fases de elaboración del mapa, ¿cierto? La calidad de la información. Y por último, límites gráficos y de percepción, reducción de contrastes por colores claros. Es decir, aquí se involucra mucho la parte de las variables visuales, qué colores usar, qué texturas usar, qué líneas usar, ¿cierto? Si utilizo puntos, qué forma, qué tamaño, qué grosor, etcétera. Entonces, estos son algunos de los factores que afectan ese proceso que mencionamos anteriormente, la generalización tanto conceptual como gráfica. Porque para sentarme y pensar qué tipo de mapa voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para quién es, debo tener en cuenta esto, la escala, el propósito, las condiciones de lectura, la calidad de la información, los límites y la percepción. Todo eso me afecta al momento de pensar y sentarme a analizar qué mapa voy a hacer y con qué elementos lo voy a representar o voy a representar la información y datos que tengo. ¿Listo? Importante estos factores. Ahora, las actividades de generalización. Estos aspectos son importantísimos. ¿Por qué? Porque se enseñan, pero no se deben utilizar. Y si los utilizamos, ojalá sea en un pequeñísimo porcentaje. ¿Por qué? Porque estos son, digamos que procesos, ¿sí? O actividades que pueden distorsionar un poco a la información de mi mapa. Entonces, hay que tener cuidado cuando los llevamos a cabo.
¿Cómo así o en qué consisten estas actividades de generalización? La primera, que es la selección u omisión. De pronto en mi mapa hay información que no deseo representar y está además en mi mapa. Entonces yo puedo omitir una parte de esa información siempre y cuando no afecte el resultado final de mi mapa. Es por eso que hay que tener en cuenta y tener muy claro que estos procesos no se deben utilizar si no son estrictamente obligatorios. Son procesos que pueden afectar la calidad de la información o los resultados de mi mapa. Entonces, esa selección u omisión es cuando yo decido por voluntad propia seleccionar un fragmento de la información que quizá no es tan importante para mi mapa y para mis resultados y omitirlo de la representación cartográfica. La clasificación es cómo categorizo o cómo caracterizo la información que yo tengo en mi mapa, el orden que le voy a dar, la clasificación que le voy a dar. Entonces esto es muy importante porque dependiendo de los datos de la información, yo determino una caracterización o clasificación de la información. Entonces es importante este punto. La simplificación o combinación es cuando yo decido, bien lo dice la palabra, simplificar algún tipo de información, ¿cierto? Algún área, alguna línea, algún punto, algún dato de información que estoy representando en mi mapa, un símbolo. Entonces decido de pronto simplificarla, ponerlo más pequeño o acortarla o quitarle un poco de información. Entonces a eso se referencia la simplificación. Y la combinación es cuando de pronto estoy haciendo un mapa con información areal o de tipo polígono y me sobra un pedacito y decido unírselo a otro polígono más grande. Entonces ahí estoy uniendo información, estoy combinando, pero realmente debo tener en cuenta que esa información puede alterar el área de ese otro polígono y pues puede traer consecuencias ese tipo de actividades dentro de un mapa. Entonces hay que tener muy presente que estas actividades no son tan recomendables utilizarlas, sino siempre y cuando no sea obligatorio. Ya cuando nos veamos en la necesidad de utilizarlas y que sabemos que no va a generar malos resultados ni va a alterar los resultados de nuestro mapa, podemos ponerlas en práctica. La exageración o acentuación es cuando, por ejemplo, ponemos más grande un punto o una línea, la exageramos el grosor para que se vea. Entonces eso, digamos que dependiendo del propósito del mapa puede afectar los resultados, pero en ocasiones lo hacemos cuando ponemos una vía más grande, una vía más gruesa, perdón, un río o un punto lo ponemos grande para que se vea dependiendo la escala del mapa. Entonces son cositas que hay que tener en cuenta, como truquitos que hay que tener en cuenta y saber cuándo aplicar y cuándo no. Y el desplazamiento, este sí es muy importante y tenerlo en cuenta bastante, porque en ocasiones decidimos que estoy colocando un punto que me representa una iglesia, pero esa iglesia me está tapando un poquito el río, entonces yo decido rodarlo un poquito a la derecha. Entonces ya estoy desplazando ese punto, desplazando información, y su ubicación ya sería relativa y no exacta. Entonces eso pasa no solo con los puntos, sino de pronto con una vía o con un área o con un objeto. Entonces hay que saber cuándo se pueden aplicar la exageración, el desplazamiento, la simplificación, la selección, la omisión, combinación, todo eso. Hay que saber cuándo aplicarla, si no me afecta los resultados del mapa, si no afecta la calidad de la información y la toma de decisiones que se hará posterior a nuestro mapa o con nuestro mapa. Entonces son actividades que están allí, que las usamos a veces, pero que no son tan recomendables porque podemos ocasionar errores en la información de nuestro mapa y en los resultados. Cuando sea estrictamente necesario, podemos utilizarlas. Y entonces existen unas reglas, ¿cierto? Unas reglas de proceso de generalización tanto conceptual como gráfico. ¿Cuáles son? Seleccionar aquellos accidentes que no son necesarios, que son necesarios para el propósito del mapa en concordancia con la escala. Entonces, identificar, digamos que nuestro propósito del mapa,
saber qué elementos se ajustan más a la escala y al nivel de detalle para que todo sea visible y legible. Es decir, tener conciencia de qué elementos debo utilizar para que mi mapa sea lo más visible y legible posible según la escala que esté utilizando. Mantener las características esenciales del área a generalizar. Esto significa qué tamaño que el tamaño no es el criterio más adecuado para la selección de detalles. Entonces, esto básicamente nos indica que debemos tener claro qué variable visual utilizar y qué propiedad perceptiva utilizar, dependiendo del propósito de nuestro mapa y qué querramos hacer con nuestro mapa, para quién sea ese mapa y qué nos han pedido introducir en ese mapa. Entonces, básicamente, para nosotros crear cartografía debemos tener en cuenta muchos aspectos, y sabemos que dentro de esos aspectos está el criterio del usuario final o de la persona que nos pide hacer el mapa. Entonces, a partir de eso debemos saber qué variables utilizar y qué propiedades también utilizar. Imagen balanceada. Esto tiene que ver con el equilibrio visual, el balance visual, que todos los elementos se puedan ver, se puedan leer, que el mapa se pueda entender, que tenga todos los elementos necesarios, ¿cierto? Que se comprenda y que se pueda analizar. Entonces, el equilibrio y el balance visual es supremamente importante. Evitar la sobregeneralización en áreas con muchos accidentes y la subgeneralización en áreas con muy pocos accidentes. Evitar la aglomeración de información, básicamente. Llenar espacios con mucha información y dejar espacios muy vacíos. Entonces debemos tener ese balance de los elementos en nuestro mapa para que todo sea equilibrado, que no hayan huecos o que no hayan zonas empachadas con mucha información. Mantener la precisión. Esto es básicamente para los mapas con información cartográfica básica, las ubicaciones, los límites, las áreas, todo eso debe tener mucha precisión, que no vayan a estar desplazados o que el área vaya a estar desfasada, que un área mida 2 hectáreas y en el Chefal de pronto tiene 3,5. O sea, hay que tener mucha precisión con la información que utilizamos, es decir, revisar la fuente que nos está proporcionando la información cartográfica básica. Enterarse siempre de la calidad del mapa usado como base para generalizar. Entonces, esto tiene que ver con la calidad de la información, ¿cierto? Debemos tener claro que la información que utilizamos y los datos que utilizamos deben estar depurados, revisados, y debemos saber de dónde provienen, quién los recolectó, si fuimos nosotros mismos, saber qué tipo de calidad, o la calidad de la información que tiene eso que yo recolecté, para poder tener una buena base de lo que posteriormente voy a hacer en mi mapa. Y por último, en lo posible utilice mapas de escala grande con escasa o correcta generalización, ¿cierto? Entonces, es decir, que tengamos un buen nivel de detalle para que los elementos se puedan ver, tengan buena visibilidad y por ende tengan buena legibilidad. Pero pues eso ya depende del propósito del mapa, como digamos que esa es la palabra clave en toda esta temática, propósito del mapa, porque de él dependen muchas cosas, ¿cierto? Depende de lo que yo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y con qué información la voy a hacer. Entonces, también hay que tener en cuenta algo muy importante, y es la toponimia, es decir, las etiquetas o los nombres que utilizamos, el texto que utilizamos en nuestro mapa para darle un nombre o una identificación a los símbolos. Entonces, la iglesia tal, el parque X, la calle 28, el Coliseo Japilora, la escuela normal, el parque central. Es decir, todos los nombres o las etiquetas que le estemos colocando a nuestros elementos, debemos, digamos que, tener unos aspectos a considerar para que estén bien hechos, bien situados, bien representados. Entonces, la toponimia es básicamente eso, es el estudio de la clasificación o significado de nombres de lugares o fenómenos. La etiqueta o el nombre o identificación que le ponemos a los símbolos que están en nuestro mapa. Para hacer esas etiquetas o esos nombres o identificaciones debemos tener en cuenta el estilo de la letra, la forma de esa toponimia, de esa etiqueta, el tamaño, la posición de las palabras, el color del fondo de la etiqueta y de la letra como tal. La ortografía es importante, por favor, cuando escribamos nombres en nuestros mapas, revisar muchísimas veces la ortografía, el tipo de letra,
el tamaño, la negrilla, la cursiva, el subrayado, todo es muy importante y todo tiene que ver con el balance visual y el equilibrio visual de nuestros mapas. Aquí tenemos un ejemplo de las cosas que se deben y no hacer con la toponimia. Entonces tenemos ejemplos de la posición en la que se debe colocar la toponimia, no tapar información con los nombres, no ubicarlos de mala manera. Entonces a veces colocamos un nombre entre dos puntos y no sabemos si el nombre pertenece al punto de la derecha o de la izquierda. A veces los colocamos doblados, torcidos, escribimos mal, tapamos información. Entonces todos esos criterios hay que tenerlos en cuenta, muchachos, cuando estemos colocando esa identificación o ese nombre, la toponimia como tal, a los elementos del mapa, porque van a ser esas etiquetas o esa toponimia la que nos permita leer e interpretar los elementos de nuestro mapa, entender qué son, ¿cierto? O cómo se llaman o cómo se identifican cada símbolo, cada fenómeno y elemento representado en el mapa. Entonces muy importante eso. Entonces, muchachos, eso ha sido todo por esta sesión. Espero les haya ayudado de mucho, les haya servido y puedan interiorizar esta parte de la asignatura, esta temática de la asignatura dentro de la primera unidad y poder relacionarla con la parte de variables visuales. Esto sin duda se necesita de una práctica manual o en software para poder ir volviéndonos cada vez más expertos en la generación de cartografía y en la creación de mapas. Entonces todos estos conceptos son muy buenos ponerlo en práctica en el software, en cualquier software GIS, o bien sea manual, con colores o lápiz. Realmente ambas prácticas, tanto el software como manual, son muy válidas y nos ayudan a ir volviéndonos cada vez más expertos en la generación de cartografía. Entonces espero les haya sido de mucha ayuda y nos vemos en un siguiente video, en una siguiente sesión.